Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Dios les bendiga y continuamos con esta enseñanza acerca de la serie El Evangelio de Jesucristo y cómo Dios en la plenitud del tiempo mandó a su Hijo Jesucristo para la salvación de cada uno de nosotros. Y gracias a Dios porque veíamos nosotros en la enseñanza anterior acerca de los 400 años de silencio, cómo era un tiempo en el cual pues estaban el pueblo de Dios y ciertamente la humanidad en espera estaba la humanidad en espera de el Mesías, del Salvador, de el Cristo. Y Dios estaba orquestando perfectamente todo para la llegada de nuestro bendito Salvador. El vacío del hombre en los imperios que estaban dominando en aquel momento, el imperio griego, romano, de Babilonia, persa, tenían aquel vacío al igual que el día de hoy. Pero nosotros podemos observar que hoy hay una esperanza, que es por medio de nuestro bendito Salvador Jesucristo. En aquel entonces estaba aquello desértico, árido, y estaban deseosos con hambre y sed, más el pueblo de Dios, en cuanto al Mesías, al Salvador, porque no había comunicación, no había respuesta. Y aquellos 70 años de cautiverio en Babilonia y esos 400 años de silencio sirvieron para que Israel estuviera ansioso en espera del Mesías. El mundo en sí estaba en un caos, o sea, sin Dios, sin esperanza y el vacío del hombre en cosas vanas por completo. Por eso te comentaba que pues es prácticamente igual que al día de hoy. Y vimos nosotros ciertos puntos en cuanto a lo que había sucedido en esos 400 años, cómo pues muere el líder de Grecia, Alejandro Magno, y suben en el poder 4 de sus generales. Nos enfocamos en dos en específico, en los Ptolomeos y los Seleucos, y cómo de esa forma surge este hombre terrible que fue quien profanó el templo y de quien describió el profeta Daniel. El profeta Daniel describió estos 4 generales así a la perfección. Viene ahí vimos los textos en Daniel, en el libro de Daniel, y cómo iba a continuar un siguiente reino, Roma. Vimos Herodes el Grande, quien gobernó desde el 37 antes de Cristo hasta el 4 antes de nuestro Señor Jesucristo, y vemos cómo él fue quien manda a que pues manden matar a los niños menores de 2 años. Es cuando Cristo nace. Vimos diferentes grupos políticos, entre ellos los revolucionarios o revoltosos conocidos en esa época de esa manera. Entre ellos los macabeos, que se habían rebelado contra la dominación del imperio, que quería imponerles la adoración pagana, y también los celotes, que a lo que se rebelaban los celotes era contra Roma por los impuestos exigidos. Entonces,
pues era lo que estaba sucediendo. En cuanto a los líderes religiosos, nos quedamos en este punto. Y antes de continuar, vamos a poner ese tiempo en manos de nuestro Dios. Padre bendito, te ruego, Padre Santo, que seas en este tu programa instrumento escogido, Señor. Que seas, Señor bendito, conmigo, Señor bendito, con tu sierva, Señor Santo, para que me ayudes, Padre, para poder compartir de tu palabra, Señor Santo, de una forma clara y sencilla, Señor. En cuanto a la enseñanza, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aprender de ti para poder comprender mejor el Evangelio de Jesucristo. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Sé con cada persona que va a escuchar, Señor, esta enseñanza, Señor, que sea para edificación de su vida, de su fe y la edificación del cuerpo de Cristo, que es tu iglesia. Te lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Bueno, te comentaba acerca de los líderes religiosos, los escribas que se dedicaban a estudiar el Antiguo Testamento y ellos pensaban que el exilio que ellos habían estado viviendo y esos por quienes habían sido gobernados o conquistados, pues fue por su falta de obediencia, como diciendo, en algo hemos pecado y que fue por su desobediencia el que les pasó lo que les pasó. Y eran los académicos de la época, pero lamentablemente, aunque tenían mucho conocimiento, la ley no los cambió a ellos. Y los escribas, te comentaba, grábate esta palabra, eran los intérpretes de los textos del Antiguo Testamento. Los escribas eran los intérpretes. Otro grupo eran los rabíes. Los rabíes que eran los maestros que enseñaban lo que los escribas interpretaban. Y así te lo puse tal cual. Aquí están los escribas que eran los intérpretes de los textos del Antiguo Testamento y los rabíes que eran los maestros que iban con los escribas para que los escribas les dijeran a los maestros lo que interpretaban del Antiguo Testamento y los maestros se lo hacían llegar al pueblo. Y los maestros les enseñaban al pueblo cómo debían vivir. Y ellos enseñaban también y tenían cierta autoridad, eran ciertamente también reconocidos ante el pueblo porque tenían cierta jerarquía. Y en aquel entonces, en ese tiempo, había estos maestros, entre ellos, a lo mejor tú vas a recordar alguno, pero había ciertas escuelas, entre ellas estos maestros que enseñaban ahí. Era uno de ellos Gamaliel. ¿Te acuerdas quién estudió a los pies de Gamaliel? Así es, el apóstol Pablo o Saulo de Tarso. Otro que también tenía ahí su escuela junto con sus discípulos, Iliel y Shammai. Ellos tenían sus discípulos, sus estudiantes. Entonces, ¿cómo era toda una escuela y toda una enseñanza? Otro grupo también que era conocido y reconocido ahí en estos líderes religiosos de la época, estamos hablando de los 400 años de silencio, donde no había esa comunicación de parte de Dios con el pueblo, no había profetas, no había nadie que estuviera dando palabra de Dios a su pueblo. No había nada de conexión de parte de Dios. Por eso eran esos 400 años de silencio. Los fariseos. Los fariseos eran ortodoxos, eran como que más así finos, ortodoxos, conservadores y estimularon la separación entre ellos y la sociedad secular. Gozaban del favor de la mayoría de Palestina. O sea, se separaban de la plebe del pueblo, pero tenían ciertas
conexiones políticos, sociales, económicas, según su conveniencia. Entonces, ellos se basaban más en la pureza, fe y palabra. Empezaron bien, pero terminaron mal. Eran separatistas del pueblo porque ellos no querían contaminarse. Eran los fariseos los que, no, pide la ley ayunar una vez, no, pues yo ayuno 2. Piden hacer esto, no, pues yo hago más. Porque querían ser vistos y reconocidos. Pero como que de lejecitos, porque pues yo no me junto contigo, nada más reconóceme, veme, elógiame. O sea, pero no me junto con ustedes. Esos eran los fariseos. Otro grupo eran los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Eran liberales, aristocráticos, políticos. Eran los guardianes de las políticas del templo y las prácticas. Creían en la Torá, en lo que es el Pentateuco, nada más. No creían en los demás libros. Porque acuérdate que en este tiempo, estamos hablando nuevamente de los 400 años de silencio, ya había el Antiguo Testamento. Porque acuérdate que en la época de Alejandro Magno, cuando Ptolomeo, Alejandría y allí de la capital de Egipto, fue cuando se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego en la Septuaginta, que Jesucristo fue la que utilizó, y Pablo y Pedro y los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este grupo de los saduceos en específico creían solamente en el Pentateuco, pero ellos no creían ni en ángeles ni en la resurrección. Y mira, bien brevemente, déjame te digo cómo nos dice aquí en la palabra de Dios en Hechos 23, para conocer un poquitito más de este grupo, del 6 al 8, donde nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces Pablo, notando que una parte de los saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, ahí está lo que te estoy comentando en lo que ellos creían. Pero, ¿de dónde salen los saduceos? Son descendientes del sacerdote Sadoc y eran normalmente terratenientes y adinerados. Estos saduceos fueron, ellos fueron judíos que habían sido helenizados, ¿te acuerdas? Por Alejandro Magno, y por eso eran más liberales y eran más, pues, políticos. Sí, guardaban ciertas áreas religioso, política y ciertas prácticas, pero como habían sido helenizados, entonces no las seguían a como la palabra de Dios lo indica, sino que ya habían sido influenciados. Entonces ya se habían desviado de lo que era la enseñanza original. Los saduceos, acuérdense, estamos viendo los diferentes líderes religiosos. De ahí había otro grupo que eran los escénicos, los escenos. Así, mejor para los escenos. No vienen en la Biblia, no lo busques, no vienen. Y este grupo religioso surge, que es en este periodo de los 400 años de silencio, entre el siglo II antes de Cristo y el siglo I después de Cristo.
fueron contemporáneos de nuestro Señor Jesucristo, de los fariseos, de los escribas, de los rabíes, de los saduceos. Estos hombres, los escenos, fueron de quienes se encontraron los manuscritos, los rollos del Mar Muerto en Qumran, las cuevas de Qumran, que están cerca del Mar Muerto. Y ellos, al igual que los fariseos, eran separatistas, pero estos exageraron todavía más. Los fariseos eran separatistas, pero como diciendo, bueno, ustedes allá y nosotros acá, pero ahí estaban, no se mezclaban, pero ahí estaban. No, los escenos fueron más todavía separatistas al extremo de decir, ¿sabes qué? Mira, se corrompió el templo, el sacerdocio, nosotros no queremos contaminarnos, nos vamos a apartar, y se fueron al desierto de Judea y vivieron ahí en las cuevas y se dedicaron ellos a transcribir lo que es parte de la palabra de la Biblia y hacían los manuscritos. Por eso los escritos o los manuscritos de los rollos del Mar Muerto, de ahí de las cuevas de Qumran, ¿qué hacían ellos? Se ponían a transcribirlos sin contaminarse de nadie, apartados y purificándose ellos. Los iban transcribiendo y en como jarros, cántaros, para más o menos tener una idea, porque así nosotros lo vimos cuando fuimos a Israel, que Dios me permitió estar en ese lugar, y te los ponen, los ves, los analizas, los checas, y son como unos cántaros así alargados, y estaban los rollos ahí metidos, los tapaban con tantito arcilla, o sea, así, y los iban guardando, y era lo que ellos se dedicaban a hacer, hasta que pues finalmente pues ya desaparecieron. Era un grupo de varones exclusivamente, que se resguardaron para no contaminarse, o sea, te digo, ellos exageraron todavía más, y pues estos escritos, fíjate cómo estos escritos, ellos se resguardaron ahí en el desierto de Judea por el Mar Muerto, en Qumran. Y dice la palabra de Dios, cómo ellos procuraban, bueno, dice la palabra de Dios en que sí debía cumplirse ciertas cosas, pero Jesucristo dijo, bueno, estamos aquí, pero no somos del mundo. Entonces ellos no hicieron tal y cual las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, sino que ellos se apartaron por completo, se aislaron. Entonces, por eso eran separatistas. Y nosotros podemos ver con todo esto, al momento de ir guardando ellos todos esos escritos que pertenecían al Antiguo Testamento, un pastorcito de ovejas resulta que al momento de estar allá pastando, pues, y pastoreando sus ovejas y demás en el desierto, por ahí, por esa región, tiró una piedra a una de las cuevas que iba él a hacer sus necesidades y resulta que escuchó algo hueco, así como que se escuchó algo hueco y dijo, caray, ¿qué es esto? O sea, no era normal, era un ruido diferente. Entonces él se atrevió y fue y descubre eso, pero no se dio cuenta de la dimensión de lo que había descubierto. Esto pasó en 1947 y descubrieron en Qumran más de 900 manuscritos, muchos de los cuales eran copias del Antiguo Testamento en versión hebrea y aramea. Y estos pertenecieron a estos líderes religiosos de los escenos. Entonces, nosotros podemos ver cómo, pues, la Biblia se confirma de una u otra manera en arqueología, en geografía, en historia universal, porque aún Flavio Josefo en Historia Universal, tú lo puedes buscar en la historia, nos narra
como esta referencia histórica, no bíblica, pero era paralela, que estos hombres vivían en comunidades, compartían sus bienes y eran más de 4,000 varones y se ocupaban de la agricultura, de la escritura de los escritos, de la copia de los libros sagrados y evitaban los placeres y se consideraban hermanos los unos de los otros. Y cuando tú vas y observas estos lugares que a la fecha ahí están y tú lo puedes observar y ves enseguida ahí el Mar Muerto y que está hermoso, por cierto. Yo me lo imaginaba todo gris, oscuro, negro. Y no, 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 no. O sea, el Mar Muerto es color turquesa. O sea, sí, toda la playa, haz de cuenta, tiene mucha sal, porque pues no nadie se puede ahogar ahí, porque pues por la cantidad de sal que contiene no hay vida, aunque ya está profetizado por la palabra de Dios que va a haber, en determinado momento va a haber nuevamente vida ahí, y por fe así lo creemos, y está empezando a surgir por ahí si lo investigas, va a haber vida. Entonces, nosotros podemos ver cómo Jesucristo dijo, sí, o sea, ustedes son del mundo, no se van a contaminar y todo, pero su objetivo es estar con las personas, pero sin contaminarse, porque van a compartir del Evangelio. Y por último, el Sanedrín. El Sanedrín, este otro grupo religioso, es compuesto por 70 hombres, varones judíos exclusivamente, varones judíos, y están ellos constituidos durante estos 400 años de silencio, y es una combinación entre fariseos y saduceos, más, o sea, son estos 400 hombres, más, o sea, el más, no X, o sea, más, plus, o sea, más el sumo sacerdote. Y es como se consideraba el Sanedrín. Y nosotros podemos ver cómo a través de la historia, esto que está aquí en la historia, podemos nosotros corroborarlo en la Biblia. La Biblia tú la puedes corroborar en la historia porque es verdad, es absoluta, es auténtica. Entonces el Sanedrín surge en estos 400 años de silencio porque no había templo donde ir a adorar. No había templo donde ir a hacer los sacrificios. ¿Te acuerdas de este hombre que te mencioné? El que derribó todo y que no permitió que se juntaran, que hicieran, que reunieran y que hicieran sus sacrificios. Entonces, Antíoco IV, ok, a raíz de eso, como eran perseguidos, eran muertos, etcétera, se juntaban y se empezaron a reunir en las sinagogas donde se les enseñaba y donde oraban. O sea, el objetivo de la sinagoga era orar y enseñarles acerca del Antiguo Testamento. Y esa sinagoga estaba compuesta, dirigida, direccionada, por 70 hombres judíos. Debía estar así constituida por 70 hombres judíos y el sumo sacerdote. Y era prácticamente una sucesión política. Todo esto estaba en la esperanza del Mesías. Durante estos 400 años de silencio no hubo profetas, ni comunicación de parte de Dios hacia el pueblo. Entonces, nosotros podemos observar cómo cierra en Malaquías 4, déjame te lo leo, Malaquías 4 es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 4, 5 y 6, donde nos dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra
con maldición. Entonces, nosotros podemos ver claramente cómo todo esto se va cumpliendo perfectamente y cómo en este tiempo, mira cómo nos dice en Juan 1, 19 al 21. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres?, contestó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú profeta? Y respondió, no. Porque por esos 400 años de silencio. Entonces, vemos también en Mateo 11, del 12 al 14. Déjame te lo leo. Mateo 11, del 12 al 14. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Es Jesucristo hablando, diciéndoles, allá en Malaquías, lo último que se les dijo es que iba a venir el segundo Elías. Juan el Bautista es el segundo Elías. Aquí está, escúchenlo. Dice, profetizaron hasta Juan. ¿Quieren escucharlo? A él óiganlo. Entonces, dice, él es aquel Elías que había de venir. O sea, ¿les queda claro? Debe quedarles claro. Mateo 17, del 10 al 12, donde dice, entonces los discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Haciendo referencia a lo que dice Malaquías. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. O sea, Elías vino, no le hicieron caso. El segundo Elías, Juan el Bautista, no le hicieron caso. Así el Hijo del Hombre y no le van a hacer caso. Y tal lo vemos, tan así, que al día de hoy los judíos siguen en espera de Jesucristo. Entonces, Lucas 1, del 13 al 17. Déjame te lo leo para que veas lo que dice al respecto. Lucas 1, del 13 al 17. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Está claro? Sí. Y por último, Lucas 9, 18 y 19, en cuanto a este punto. Lucas 9, 18 y 19, donde dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo,
¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Entonces, nosotros podemos ver claramente que esa profecía de Malaquías 4, 5 y 6, Jesucristo la explica perfecta y claramente. Y que aunque la gente hubiese estado cegada con todas las señales, con todo lo que Jesucristo les enseñó, les estaba quitando la venda de los ojos para decir, ¿sabes qué? Ya esto ya pasó. Pero en este tema, para cerrar ya el tema de los 400 años de silencio, nosotros podemos ver que la esperanza del Mesías, cómo todo lo que ha ocurrido desde el nacimiento de Jesús y lo que ocurrirá hasta su segunda venida, está preparando al mundo. Y cuando llegue la plenitud del tiempo, el Rey de Reyes aparecerá en las nubes. La gente sigue esperando en muchas ocasiones a un Salvador, cuando Cristo ya vino. La gente sigue, como dijo Jesucristo, como en los días de Noé. Se siguen casando, siguen en sus fiestas, en sus cosas, en sus ocupaciones, porque hoy en día a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Se sigue hablando de prosperidad, de religiones orientales, de meditación, del yoga, de mira tú, haz esto, haz lo otro, tú pide de esta manera y vas a obtener aquello, y se sigue engañando con filosofías huecas, con falsas enseñanzas, con psicología barata, con cosas que te están engañando si tú no estudias la palabra de Dios. Hoy en día vemos cómo el mundo está vacío, está hueco. Estamos como en aquel periodo de los años de silencio. Sin embargo, al día de hoy, mira, déjame nada más te hago este comparativo. Estamos como en el periodo de los 400 años de silencio, no porque Dios no hable, al contrario, Dios está con un megáfono hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Pero hoy en día la gente está sorda, está cegada, está ensimismada y vagan por el mundo sin esperanza, sin dirección. Hoy hay en cada ser humano un vacío. Y el mundo, si vemos nosotros las profecías, el mundo ya está listo para que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, venga por segunda vez. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Rey de Reyes, el Señor de Señores, va a aparecer en las nubes. Ya no en gracia, sino como juez. Y tú y yo debemos estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De tal forma que todo lo que ha pasado y lo que sabemos de la historia de nuestro Señor Jesucristo, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección, todo lo que ocurrió hasta su segunda venida, que Cristo viene pronto, ya al día de hoy el mundo está preparado. Todo lo que nos dijeron que iba a acontecer, que iba a suceder, ya lo vemos al día de hoy. La tierra está gimiendo como con dolores de parto, esperando la venida del Salvador Jesucristo, para que llegue la plenitud del tiempo, el Rey de Reyes, y va a aparecer en las nubes. Cuando menos lo acordemos, y vamos a ser arrebatados juntamente con Él. ¿Estamos preparados? Yo espero con el favor de Dios que sí. En la siguiente enseñanza la nombré como la plataforma. La vamos a estar desarrollando en los siguientes, pues sí, de la siguiente forma, en las siguientes enseñanzas, como la plataforma, en aspecto político, social, religioso, inclusive geográfico, porque en todo esto fue plasmado nuestro Señor Jesucristo con un propósito en esta tierra.
en esta tierra, en Tierra Santa, y cómo escuchaba yo hace poquito un comentario de una judía que decía, es que la primer cosa negativa que ustedes tienen en contra de los judíos es que ustedes dicen que los judíos matamos a Jesús. Dice, y no es cierto, porque fueron los romanos. Ah, ok. Dice, y otra cosa, nosotros seguimos esperando al Mesías y Jesús no es el Mesías. Ah, ok. Entonces, vemos cómo siguen cegados porque esta mujer habla español y está casada con un judío. Entonces, pues todo le pregunta a él y pues ya conoce el idioma y demás. Entonces, nosotros podemos ver cómo esa plataforma que yo le llamo así al siguiente tema de enseñanza es como un trampolín que se está preparando para dar ese salto, ese brinco a todo lo que viene en el Nuevo Testamento. Ya vimos del Antiguo Testamento y esta plataforma es para preparar eso para el Nuevo Testamento. Y nosotros podemos verlo como Roma. ¿Qué está sucediendo en Roma? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con este imperio? ¿Qué sucede con esta gente? Y mira, la fundación de Roma es en el año 753 antes de Cristo. Y nosotros podemos ver cómo Roma en el siglo V antes de Cristo fue hecha república, o sea, ya como imperio por medio del general Julio César, que es un dictador vitalicio en forma ya permanente. Entonces, nosotros podemos ver cómo en el año 63 antes de Cristo extiende su poderío sobre Judea. Y al nosotros estar observando cómo Daniel, si tú te vas al libro de Daniel, en el capítulo 2, verso 40, de esa estatua que había tenido ese sueño Nabucodonosor, que yo ya te había comentado esto en las enseñanzas anteriores, él esto lo tiene profetizado y dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro. Se está refiriendo a Roma. Y es el último gran imperio antes del reino de Dios. Entonces, nosotros podemos ver cómo Roma es ese cuarto reino en la visión que tuvo Nabucodonosor. Entonces, primero, algunos de los emperadores, y conforme yo te los voy mencionando, tú los vas a ir relacionando y vas a decir, ah, sí, este, fulano de tal, ah, sí, este otro que hizo esta otra cosa. Si no los conoces por medio de la palabra de Dios, te van a sonar familiares por historia universal, que es lo que te digo que hacen match y concuerdan perfectamente. Octavio Augusto César se le conoce o se convirtió como el emperador, el primer emperador romano, iniciando el Imperio Romano. Estamos hablando del año 27 antes de Cristo. Y algunos en ese momento lo adoraban como Señor y Dios. O sea, imagínate cuánto poder, autoridad, señorío, reconocimiento, dinero, o sea, todo lo que, el cómo lo tenían ellos contemplado, visto, y todo lo que él hacía, todo lo que él manejaba, y todos los imperios que eran conquistados por los romanos, a tal grado de llamarles y adorarles como si fueran Señor y Dios. Entonces, este hombre gobernó cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos ver cómo este Augusto, César Augusto, y él fue el que ordenó el censo que hizo que José y María fueran a Belén. ¿Te acuerdas? Cuando dicen,
mira, ¿sabes qué? Tienen que ir a Belén porque va a haber un censo y tienen que ir allá a presentarse para el censo. Pero María todavía no tenía a Jesucristo. Ya estaba a punto de dar a luz. Cuando ellos, eh, son censados, que ya reportan quiénes son, de dónde vienen, tal, aún no nace Jesucristo. Y déjame te lo leo. Lucas 2, 1. Y cómo el historiador, el doctor Lucas, lo plasma de una manera espectacular, que al final de cuentas es historiador, y cómo concuerda perfectamente con la historia universal, diciendo, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. ¿Está claro? Sí. De ahí, posteriormente, Tiberio, del año 14 al 37, ya estamos hablando después de Cristo. Él gobernaba cuando crucificaron a Jesucristo. Y él estaba en el gobierno durante el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, o sea, ya estamos hablando de los 30 años en adelante, y obviamente también en su crucifixión. Y aquí vámonos a Lucas 23. Lucas 23, 2. Donde nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo y el Rey. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver que aquí está haciendo referencia a este César? Entonces, que prohíbe dar ese tributo a César. Otro que es conocido, mira, viene más claro aquí en Lucas 3:1. Vamos a regresarnos tantito porque si viene, que puse dos textos y en este viene más claro en cuanto al nombre. Igual con Lucas. Dice en Lucas 3:1, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Te fijas cómo el Espíritu Santo ilumina a este investigador, el doctor Lucas, para poner, ¿sabes qué? Plasma ahí toda esta información. Y si tú te vas a la historia universal, todo esto concuerda perfectamente. Si te vas a la historia de Roma, ahí te dice, en este año, y fue tal, y va a concordar perfectamente. Entonces, de aquí sigue Calígula. Y con el puro nombrecito tú lo vas a recordar porque era un desequilibrado mental. O sea, estaba loco. Y lo que hacían estos hombres para llegar al poder, a gobernar, a tener la autoridad, se mataban unos a otros, mataban a sus mamás, a sus hermanos, a sus hijos,
para ellos gobernar, tenían hambre y sed de poder, de dominio, o sea, estaban mal de sus facultades. Enseguida Claudio, del año 41 al 54 después de Cristo, expulsó a los judíos de Roma. Y mira, déjame te lo demuestro, en Hechos 18:2. A ver si recuerdas a quiénes. ¿Te acuerdas a quién expulsó de Roma? Ahorita te voy a decir a quién. ¿Cómo él expulsó? ¿Quién? Claudio. Y mira, Hechos 18:2. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, aquí está el nombre, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. ¿Quién se encargó de expulsar a los judíos de Roma? Claudio. Entonces, de ahí continúa Nerón. Ay, este hombre perverso. Del 54 al 68 después de Cristo. Persiguió a los cristianos. Y él estaba cuando con Pedro y Pablo fueron martirizados bajo su mandato, bajo su gobierno de Nerón. Entonces, nosotros vemos cómo este emperador Nerón hizo de las suyas y quienes estaban en ese momento siendo gobernados bajo este imperio de este gobierno de Nerón fueron Pablo y Pedro, y los llevó a la muerte, Nerón. Y aún con todo eso, si tú te quejas del gobierno, de las leyes, de los impuestos, de todo eso, y dices, ay, ¿cómo me voy a someter a este gobierno y todo? Mira, el apóstol Pablo lo que dice en Romanos 13:1, siendo Nerón y estos gobernantes de Roma, o sea, nada más, fíjate qué clase de personas son. Y el apóstol Pablo escribe esto de los gobernantes. Romanos 13:1. Sométase toda persona. Le está hablando a los cristianos de Roma. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Te fijas? ¿Quiénes eran sus autoridades? Estos hombres que eran esquizofrénicos, que eran desequilibrados mentales, maníaco-depresivos, narcisistas. Muchos de ellos eran dementes, asesinos y demás. Entonces, este Nerón fue emperador durante los escritos de Pablo y persiguió cruelmente a los cristianos. Y fue muy probablemente quien mandó y ordenó la ejecución de Pedro y de Pablo. Ay, nosotros podemos ver que aquí vamos a dejar en este momento esta enseñanza para continuar el día de mañana, Dios mediante, para continuar con Vespasiano y Tito. Vespasiano, Tito y Domiciano, que eran otros tremendos, también por parte de Roma. Pero como dijo el apóstol Pablo, todos han sido puestos por Dios y tienen un propósito que a veces pues no son muy de nuestro agrado, pero inclusive la palabra de Dios nos insta a que oremos por nuestros gobernantes. Y pues es algo que Dios nos está mandando y nosotros debemos hacerlo. Y a pesar de todo lo que podamos estar viviendo, ellos estaban viviendo muerte, persecución, y aún contra sus propias vidas, todo lo que estaban padeciendo y sufriendo por el Evangelio.
Ellos oraban y sabían en quién habían creído y tenían la certeza de que había un propósito mayor en todo ello, porque confiaban en Dios. Continuamos en la siguiente enseñanza con este tema de la plataforma. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Gracias porque nos permites aprender de tu palabra y cómo tú fuiste preparando todo, Señor, para apuntalar hacia algo mucho mayor, Señor. Y al día de hoy, tener tu palabra, Señor. Tener, Señor, esta enseñanza, Señor, en nuestras manos, Señor. Con sacrificio, con muerte, con sangre, Señor. Por eso no podemos tener en poco el sacrificio de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Señor bendito, tú orquestaste todas las cosas, Señor, para nuestro bien. Es por eso, Padre, que te amamos y te agradecemos, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.